El campo por estos momentos atraviesa por una situación de incertidumbre a partir de la suba en las retenciones impuestas en el proyecto de emergencia económica y sin duda el sector ha reaccionado y por estos días, bueno, está tratando de llegar a un diálogo con el gobierno para avanzar sobre esta situación. Para abordar esta temática nos acompaña hoy Gabriel de Rademacher, quien es vicepresidente primero de CRAC, Confederaciones Rurales Argentinas. Gabriel, un placer que nos hayas acompañado hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Gabriel, por venir. Lo decía Roberto en su editorial hace un instante nada más. El presidente, siendo ya electo en su función, había prometido que iba a dialogar primero con las entidades a la hora de pensar en la suba de retenciones. Esto no ocurrió, ustedes se enteraron como el resto de los argentinos cuando se conoció la noticia el pasado fin de semana. ¿Cómo tomaron esta actitud y ven factible que se restablezca el diálogo? A ver, por un lado, hay si se quiere una cuestión semántica, porque lo que para el gobierno es una actualización de retenciones, para nosotros es un aumento. Claro. Entonces, estrictamente, Fernández dice no haber aumentado las retenciones, entonces por juego, eso no nos ha invitado al diálogo. Claro. Pero bueno, en la realidad, en los hechos, sí, existe un incremento, incluso aplica retenciones a productos que antes no las tenía, o les aumenta las retenciones a productos que antes no tenían, sobre todo las economías regionales, a la carne, a la leche. Desde ese punto de vista hay una desilusión, un enojo, porque bueno, no se ha cumplido a una palabra dada. Claro, sí. Esperamos, por supuesto siempre hay tiempo para, no digo restablecer, para iniciar el diálogo, porque el diálogo no se ha dado nunca. Claro, todavía no se dio. A ver, estamos frente a un gobierno nuevo, indudablemente tiene que haber una instancia de diálogo, si no esto se va a transformar en una pelea que nadie quiere afrontar. No queremos volver a un escenario bajo ningún punto de vista de enfrentamiento con un gobierno nacional. Claro, no le conviene ni al gobierno ni al... No volver al 2008. Absolutamente no le conviene al país fundamentalmente. Exactamente. Lo que dejó el 2008, a ver, hay cifras muy concretas de cómo terminó la producción después del gobierno kirchnerista y cómo está hasta hace unos días. Hay números que son, por ejemplo, en el tema agrícola, que son contundentes. 95 millones de toneladas en el 2015 contra 147 millones de toneladas de granos en la última campaña, que medianamente acompañó el clima. Después de un año, que vos lo mencionabas, de tremenda sequía, con pérdidas cuantiosas, el agro pone al país 20.000 millones de dólares de inversión genuina, porque en este contexto de tasas imposibles para la producción, tasas crediticias imposibles para cualquier actividad lícita, la plata tiene que salir del propio sector. Claro. El sector lo puso, enterró esa fortuna en la tierra y bueno, el resultado productivo está a la vista. Hoy el país tiene 147 millones de toneladas de granos para exportar. Entonces, lo que uno se pregunta es cómo en esta situación y habiendo 30 y pico % de retenciones a las exportaciones, hay sectores todavía vulnerados y en franca situación de pobreza. Hay algo que no está funcionando bien en la parte administrativa del país. Claro. Y no me parece que sea el campo el culpable de eso. Por supuesto. Sí, y el esfuerzo lo termina haciendo nuevamente el sector privado y no el Estado. ¿Y qué contrapropuesta le harían ustedes al gobierno? Nosotros ya le hicimos en el día de ayer, en el que se ha estado informalmente dialogando con algunos interlocutores. Se elevó una propuesta, primero, bueno, la advertencia de que este no es el camino, volver al sistema de retención y sobre todo al incremento de la presión impositiva vía retenciones y demás, no es el camino adecuado para la producción, no es el camino adecuado para el incremento de la actividad productiva. Y después se le acercó, dada la situación, una serie de propuestas para mitigar los efectos de este nuevo paquete que no han sido tenidos en cuenta o si surgen de la letra chica de esta ley, que es bastante complicada de interpretar, generan un vericueto administrativo tan complicado que imaginamos va a ser difícil que ese aporte pueda llegar realmente al productor, esa mitigación pueda llegar realmente al productor. Vemos que va a haber una instrumentación burocrática difícil de llevar a la práctica. Bueno, y hay un concepto que un sector importante de la sociedad tiene como el campo sinónimo de la oligarquía terrateniente, que hoy no es así, porque en realidad hay muchas familias que viven con una porción de tierra muy chica
y ya no existen las grandes concentraciones, más allá que sí hay un porcentaje, pero el mayor porcentaje de productores tienen porciones más chicas de tierra y viven más de una familia. ¿Cómo se logra cambiar ese concepto y no pensar que el campo está lleno de millonarios que tienen que aportar por defecto al Estado? Bueno, yo creo que parte es una mala prensa que ha partido de un anterior gobierno nacional, de la etapa kirchnerista, me refiero, sí. que, bueno, producto de este enfrentamiento del 2008 generó una mala propaganda hacia la familia productora agropecuaria. Hay una cantidad de productores que son familias, que viven en el campo, producen y en un marco de economía familiar. Obviamente habrá empresas como las hay en todos los rubros, pero más del 80% de la producción, proviene de una minoría. Claro. De una minoría que es la familia agropecuaria. Pymes agrarias, digamos. Son economías familiares. Claro, familiares. Micropymes. Claro. Micropymes. Y Gabriel, pasando en limpio, para que la gente común por allí tome un número más aproximado, sobre $1 exportado, ¿cuánto se lleva el gobierno? ¿Cuánto el productor? Bueno, hoy tenemos un dólar de 63 pesos. Sí. Bueno, un productor agropecuario cobra 40, 42 pesos por dólar. Claro. El resto es un mordiscón fiscal que va al Estado. Sí. Y a su vez realiza las compras a un tipo de cambio muy por encima del valor de mercado. Que recibe. Porque ya con este desdoblamiento implícito que ha habido del tipo de cambio, los tipos de cambio terminan confluyendo en el valor del dólar más alto. Así es. A la larga o a la corta, de alguna manera se produce una inflación en dólares y los insumos se terminan pagando a aquel valor más alto. Claro. Entonces nosotros tenemos un doble efecto del tipo de cambio. Por un lado, el tipo de cambio barato al que se cobran los productos, y por otro lado, el tipo de cambio encarecido producto de estas intervenciones distorsivas en los mercados, con el cual pagamos nosotros los insumos. Claro. Entonces la ecuación de costos termina siendo doblemente complicada. Y ni hablar para aquellos productores alejados del puerto. Esto tiene un efecto fundamental en las economías regionales. A medida que nos vamos alejando de los puertos, la incidencia de los fletes, los costos impositivos van teniendo una incidencia mucho más alta. Entonces, de allí a hablar de la renta extraordinaria tienen una visión ideológica muy fuerte. Muy acotado. ¿No? Y ya tenemos poco tiempo, Gabriel, pero ¿cómo se sienten respaldados por el gobierno de la provincia de Córdoba? Mira, sí, nosotros tenemos un marco de diálogo muy fuerte con el gobierno de la provincia, más allá de tener coincidencias y disidencias, pero las podemos conversar en una mesa de trabajo. Tan es así que se han llevado adelante, se llevan adelante políticas sectoriales muy fuertes y que son ejemplo para otras provincias del país. Las buenas prácticas agropecuarias, la política de mejoramiento del ecosistema con la implantación de árboles, y un último de los casos, un último ejemplo, la política de infraestructura de caminos rurales, en la que nosotros como productores y como entidades gremiales somos partícipes principales, protagonistas. Bueno, nos hemos puesto al hombro en una acción público-privada la ejecución de caminos y la mejora de los caminos rurales secundarios y terciarios. Habiendo voluntad de diálogo se pueden afrontar diferencias e ir hacia adelante con las coincidencias. Lo peor que puede ocurrir es estar en una situación de enfrentamiento que nos tenga callados de ambos lados y tirándonos piedras. Exacto. Eso no sirve. ¿Y confía en que a nivel nacional se va a dar el diálogo? Estamos, en lo personal, estoy absolutamente convencido de que sí. Hemos pasado por ejemplos de lo que ha ocurrido en años anteriores a dónde hemos ido a parar con actitudes contrarias. Exacto. Lo lógico sería empezar un vínculo de diálogo y construcción para adelante.